serie de parámetros a la subrutina. Por ahora no nos interesa, quiero ver solamente cómo se llama la subrutina. Y para eso vamos a usar la instrucción que conocemos, la instrucción jump incondicional. Entonces, de acá vamos a saltar a la etiqueta subrutina, que no es otra cosa que el nombre de la subrutina, de la función. Se ejecuta la subrutina. Okay. Y luego, como volvemos al programa que llamó a la subrutina, bien, podemos hacerlo, dijimos, con otro jump, ¿sí? a esta etiqueta, dirección de retorno 1. Tenemos que volver, una vez que finaliza su trabajo la subrutina, tenemos que volver al programa principal después de la llamada, ¿no es cierto? O sea, le ponemos la etiqueta y con este jump volvemos a continuar el programa. Bien, continuamos el programa y supóngase que más adelante quiero llamar a la misma subrutina. Bueno, entonces, igual que antes, le digo vaya a la subrutina, le habremos pasado los parámetros. Sí, vaya a la subrutina, hace el jump a la subrutina, igual que antes, pero acá estaba el problema. Lo que pasa es que este jump está fijo a esta etiqueta. Y la segunda vez va a regresar acá igual que la primera vez. Pero esto no es correcto. No es correcto porque nosotros tendríamos que regresar después de la llamada a la subrutina, o sea, de la segunda vez que llamamos a la subrutina, tendríamos que regresar a esta dirección. Bien, entonces no funciona el jump. Entonces, para eso el procesador tiene dos nuevas instrucciones, cuyos mnemónicos son los siguientes: call. Vamos a usar la instrucción call para llamar a una subrutina y la instrucción ret para el retornar de la subrutina al programa principal. Entonces, este mismo ejemplo, lo único que hay que hacer es sustituir el jump por un call, salta la subrutina, ejecuta la subrutina y la subrutina tiene que finalizar con un ret, no con un jump, porque hemos visto que la segunda o más veces ya no funciona, ¿no? Ret. Con el ret tendríamos que volver acá. Más adelante llamo nuevamente a la misma subrutina, obviamente con el call también. Y vamos a ver que la segunda vez vamos a retornar a esta etiqueta, ¿sí? Que es lo correcto, ¿no? No tenemos que regresar. Veámoslo entonces, si es cierto. Tenemos este, perfecto. Bien, fíjense por dónde anda el stack. En mi caso está en la 22, FF58, como siempre, está al tope ahorita. Ya, ahí empieza nuestro programa. Lo único que me interesa es ver cómo trabaja la instrucción call y ret, ¿no? Bueno, habrá una serie de instrucciones, he colocado la instrucción no operation que no hace nada, etcétera, etcétera. Llega un momento en que vamos a llamar a la subrutina. Acá he puesto unos comentarios, inicio de la subrutina y acá el regreso de la subrutina. Como ven, la etiqueta está donde comienza la subrutina 40, 15, 63. Estas serían las instrucciones de la subrutina y finaliza con el red.
Bien, ahora fíjense bien qué pasa, señores. ¿Qué pasa? Y esto es importante. ¿Qué hace la instrucción call? Que no hace el jump. La instrucción call hace dos cosas, habíamos dicho. Toma esta dirección, que es la dirección que se llama justamente dirección de retorno, porque al finalizar la subrutina el programa debe continuar en esta instrucción después de la llamada y hace un push en el stack. Fíjense la importancia del stack. Cada vez que ustedes ejecutan un programa, se usa el stack. Okay. Y luego también hace un jump. Igual que antes, sí va a hacer un jump para continuar el programa al inicio de la subrutina. A ver, lo hacemos. Fíjense qué pasa en el stack. Obviamente el push no tienen que hacerlo ustedes. Le doy F7. Le damos F7. Ahí está. Dice que he hecho un push. Antes no había este dato. ¿Y qué es este dato? No es otra cosa que esta dirección de memoria, que es la dirección de la instrucción que continúa después de eso. Obviamente el stack pointer se actualizó, diciendo ahorita el tope de la pila está en las 50, ya no está en las 58. Y al mismo tiempo hizo un jump de forma que el RIP ahorita apunta, como ven acá. ¿Y qué es esta dirección? ¿Qué es esta de acá? Es el inicio de la subrutina. Bien, entonces el programa continúa y ejecuta las instrucciones de la subrutina que se llama el cuerpo de la subrutina, etcétera, etcétera. Llega un momento en que tenemos que regresar, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿cómo se regresa? ¿Qué hace el RET? El RET hace dos cosas. Bien, va a la pila, al stack, y recupera, bueno, siendo un LIFO, recupera lo que hay en el tope. ¿Y qué hay en el tope? Que guardó el call, la dirección de retorno. Este valor de acá lo copia a este registro y el programa va a continuar en esta dirección. Entonces regresamos donde tenemos que regresar. Fíjense lo que hace el red. Ok. Sí, ya no hay la dirección del retorno. Ya la hemos extraído mediante el POP. Lo hemos copiado, lo he copiado en el registro IP y el programa continúa después de la llamada. Bien, supóngase que el programa continúa, etcétera, etcétera, y nuevamente llamamos a la misma subrutina. Pero esta vez la dirección a la que tenemos que volver no es esta de acá, sino esta de acá. Sí, porque estamos llamando a partir de este call. Ahorita el programa anda por acá. Esto es lo que no podíamos hacer antes con el jump. Fíjense, voy a ejecutar el call. Ahí está. Lo que guardó en la pila obviamente es esta dirección. Ok, estamos al comienzo de la subrutina, etcétera, etcétera. Y ahorita el red hace un pop, recupera esta dirección, lo copia al RIP para que el programa continúe en esa dirección. Y así volvemos. Pero fíjense que en este caso el regreso es el correcto. Estamos regresando después del segundo call. Antes, con el jump, siempre regresábamos a esta misma dirección. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Está bien?
¿Qué son subrutinas anidadas? ¿Qué son subrutinas anidadas? Una subrutina llama a otra subrutina. Perfecto, obviamente. Ok. Una subrutina que llama a otra subrutina. A ver, un ejemplo. Tenemos nuestro programa principal, ¿no? Uno que nos interesa son las instrucciones call y red por este momento. Bien, empieza el programa, llamémoslo el programa principal, la función principal, llama a la subrutina 1. El programa interrumpe acá y va a continuar, como ya lo vimos, ¿sí? Al comienzo de la subrutina. Ejecuta una serie de instrucciones y dentro de esta subrutina, ¿sí? Llama a una segunda subrutina. Pero el que llama a esta subrutina es la subrutina 1, que llama a la subrutina, llamémosla 2, no es el programa principal. Entonces el programa donde continúa la subrutina 2. Bueno, y así sucesivamente podríamos llamar. Pero en este caso la subrutina 2 ya no llama a otra subrutina, ejecuta, etcétera, etcétera. Red. ¿A dónde tenemos que regresar? Obviamente tenemos que regresar acá. No acá, obviamente, ¿no? Porque acá se llamó a la subrutina 2, tenemos que regresar acá. Bien, ejecutamos el resto de la subrutina 1 y nos topamos con otro red. Este red tendría que hacerme regresar acá. Y acá finaliza el programa. Veamos entonces cómo funciona. Y van a ver, señores, que el stack es ideal para esto justamente por su característica LIFO, ¿no? Bien. Bien. Como siempre, en la 58 empezamos el programa y vamos a llamar, ¿sí?, a la primera subrutina que está en la 4015.5. Acá empieza la primera subrutina. Le doy F7. Se guardó en la dirección de retorno. Pila. Okay. Y el programa continúa al comienzo de la subrutina de la función. ¿Sí? Ok. Ejecutamos y en un determinado momento la subrutina 1 llama a otra subrutina que hemos llamado subrutina 2. La subrutina 2 está en esta dirección. En la 4015.69. Y la dirección de retorno tiene que ser esta. Le doy F7. Fíjense que acá se ha acumulado 2 direcciones de retorno. Esta es la última, por supuesto. Ejecutamos la subrutina 2. Bueno, devolvemos resultados y nos topamos con el red. Ahora fíjense cómo el stack por su LIFO es perfecto para recuperar las direcciones de retorno. ¿A dónde tenemos que regresar? Obviamente después de este call. Acá. Veamos si es cierto. Obviamente que sí, porque vamos a recuperar esta dirección de retorno. Ahí está, señor. Hemos vuelto a la subrutina 1. Bien, continuamos. En algún momento termina la subrutina 1 y tendríamos que regresar al programa principal. Y justamente este red va a recuperar mediante un pop esta dirección de retorno. Ok, y tendríamos que volver acá. Ahí está, señor. Ok, ahora, señores, también ya sabemos
Es este red que colocamos siempre al final del programa principal. Este red, como cualquier red que hace, va a la pila y recupera la dirección de red. Esta dirección de retorno no la hemos colocado nosotros. Lo ha colocado Windows, sistema operativo, para volver a esta dirección donde está el kernel del sistema operativo en memoria, para devolver el control al sistema operativo. Si no recuperamos esta dirección, hay un crash del programa y el programa se cuelga porque no puede dar el control al sistema operativo. Bueno, y así podríamos anidar cuantas subrutinas querramos y en el stack se van acumulando las diferentes direcciones de retorno. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bien, ahora vamos a hacer un programita completo, muy sencillo, con, vamos a llamar una subrutina, una función, pero ya le vamos a pasar algún parámetro para que la función haga su trabajo. ¿Qué tipo de parámetros podemos pasar a una función, a una subrutina? ¿Qué tipo de parámetros podemos pasar, señores? A cada rato ustedes programan con funciones, subrutinas. Nada. Nada. Nunca han llamado a una función. Nunca han pasado parámetros a una función. Por ejemplo, en C, ¿qué es esto? El nombre de una subrutina, una función, llamémoslo función, entre paréntesis, que van, señores. ¿Qué es esto de acá? Es el argumento que se le está pasando a la función, a la subrutina, ¿sí? ¿Y qué tipo de parámetros podemos pasar a una subrutina? Suma, resta, variables. No, ¿de qué tipo de parámetros? Por ejemplo, si yo justamente, ¿qué tipo? Bueno, está escrito acá. ¿Cómo no? Por valor. Exactamente. Puede ser de dos tipos, señores, y esto deben saberlo cuarto semestre. Yo puedo pasar parámetros, en la bibliografía se llama paso de parámetros, es decir, el programa principal pasa un argumento a la función, a la subrutina, y la subrutina, la función lo recibe como un parámetro, por eso se llama paso de parámetro, fundamental en programación. ¿Y cómo le puedo yo pasar entonces a la función estos parámetros? Que vendrían a ser el insumo que necesita la subrutina, la función para realizar su trabajo. Obviamente hay algunas funciones que no reciben ningún parámetro y tampoco devuelven ningún parámetro. Bueno, pero esas son las minorías, ¿no? Generalmente pasamos parámetros a la función. Puede ser por valor o por referencia. En C, por ejemplo, si yo le pongo el ampersand, significa que le estoy pasando no es el valor de la variable A, sino la dirección de la variable A. Ok, entonces vamos a hacer este programita. Voy a hacer un programa muy sencillo. Voy a hacer un solo paso de parámetro, una función que pase un solo parámetro. Lo vamos a pasar por valor.
Y la subrutina, ¿sí? La subrutina lo va a tomar como un parámetro por valor, obviamente. Pero acá nacen algunas cuestiones, es decir, el programa principal le tiene que pasar parámetros, como hemos dicho, puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. N parámetros, ustedes saben que yo puedo pasar a una función. Ahora, el programa que llama a la función, a la subrutina, okay, tienen que coordinar. ¿Sí? Es decir, el programa principal va a decir, bueno, ¿dónde le voy a dejar yo estos parámetros? Para que la función, la subrutina, sepa dónde va a encontrar esos parámetros. ¿De acuerdo? ¿Dónde se pueden dejar estos parámetros? ¿Nadie? En el stack. En el stack puede ser. Perfecto. Otra posibilidad. En la memoria. Bueno, en el stack ya está en la memoria, ¿no? O sea, el stack es en realidad... En los registros. Muy bien, en los registros. Ok, ahora, obviamente, los compiladores, el software, tiene que fijar algunas convenciones, si no cada programador, cada compilador haría las cosas por su cuenta, ¿sí? Para definir, bueno, los parámetros se tienen que pasar de esta forma. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el ABI. ¿Saben lo que es el ABI? Application Binary Interface. Vamos a hablar un poco del ABI de Microsoft, porque estamos bajo Windows, de 64 programas de 64 bits. Bien, y todos los compiladores, el software, tienen que usar esta convención. Cuando ustedes definen una función, ¿sí? Y en ese le pasan los parámetros, esos parámetros tienen que ir a los siguientes registros. Alguien dijo, puedo pasar parámetros en los registros. Y justamente lo que se hace es, lo que hace Microsoft es eso. Linux también hace lo mismo. Hay una diferencia. Bien, a ver, los 4 primeros parámetros, supónganse que ustedes tienen una función donde al máximo tienen 4 parámetros, ¿sí? Se pasan de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Estamos hablando de enteros, ¿no? Porque no hemos visto flota. Bien, entonces cuando yo tengo una función, por ejemplo, que sé yo, llamémoslo f, la función, y le paso esos 4 argumentos. ¿Okay? Así sería en C. C++, por ejemplo, llamo una función llamada f. Lo que está entre paréntesis son los argumentos que le voy a pasar, ¿sí?, a esta función. Los nombres de 4 variables. Y le estoy pasando por valor. Es decir, le voy a pasar el valor de la variable. Entonces, el paso de parámetros tiene que hacerse de izquierda a derecha. ¿Ok? En este orden. El primero tiene que ir al registro RCX. El segundo tengo que colocarlo en el registro RDX, el tercero en el R8 y el cuarto en el R9.
Porque esto tenemos que saber, porque dentro de la próxima clase ya vamos a usar funciones de la librería estándar de C++. O sea, vamos a mezclar Assembler con C. Y precisamente vamos a usar las funciones de la librería estándar de C. Pero para eso tenemos que saber cómo le vamos a pasar los parámetros. ¿Qué pasa si yo tengo una función donde tengo más de 4 parámetros? Tengo 5 parámetros que le voy a pasar, 5 argumentos. Y entonces, obviamente, ya no me quedan registros. Entonces, este quinto parámetro se pasa a través del stack. Fíjense la importancia del stack, señores, en computación. Bueno, después vamos a hablar lo que son los registros volátiles y no volátiles. Es decir, hay determinados registros que la función puede usarlos tranquilamente para su trabajo y cuando se regresa, bueno, ya no van a tener los mismos valores que tenían. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay otros registros sí, que son no volátiles, que si la función quiere usarlo, lo puede usar, pero al regresar debe dejarlo con los valores que tenía antes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se regresa? ¿Dónde regresa la función el valor? Por convención, tiene que dejarlo en el registro RH. ¿Ok? RH. Entonces, veamos un primer programa. Mi primer programa es muy sencillo. Vamos a pasar un solo parámetro. He definido 2 variables, dato 1, dato 2, a nivel de doble. ¿En qué va a consistir el programa? El programa va a consistir en lo siguiente. Voy a definir una función, una subrutina, que la vamos a llamar máscara. Voy a pasar este valor, por ejemplo, dato 1. Y lo único que va a hacer la subrutina, ¿sí?, va a realizar un bitwise AND con el parámetro recibido, con esta máscara, y va a dejar el resultado, como es la convención, en el registro A y regresamos al programa. Entonces, ¿cómo sería el paso de parámetros? Ahí lo tengo. Antes de llamar a la subrutina, a la función, tengo que dejarle los parámetros, ¿no es cierto? Si yo paso por valor, le estoy diciendo, voy a tomar el contenido de la variable A, el contenido de la variable, perdón, dato 1, por eso se llama por valor. ¿Y dónde dónde voy a copiar? En el registro C. Sí o sí tengo que dejarlo en el registro C, porque esa es la convención que tengo que respetar. Una vez que le he dejado el parámetro, en este caso uno solo, puedo llamar a la subrutina. El programa va a continuar en la subrutina. La subrutina, que se llama máscara, sabe que el programa principal le ha dejado el parámetro justamente en el registro S. Entonces toma el parámetro que se le ha pasado en este registro y en este caso muy sencillo lo que hace va a ser un AND, un bitwise, un AND con esta máscara y va a dejar el resultado en el registro A, tal como dice
Microsoft que hay que dejar en el registro A. Y como hemos visto hace un momento, se topa con el red y el red tendría que devolver el programa a la siguiente instrucción. En AX tenemos el resultado que me dejó la función y, por ejemplo, lo almaceno en la variable resultado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar funciones, subrutinas, que yo más adelante en el mismo programa podría volver a llamar nuevamente a la misma función, a la misma subrutina, pero obviamente le voy a pasar un nuevo parámetro, por ejemplo, dato 2 por valor. Ahora le voy a pasar este valor, ya no este de acá, pero fíjese que la subrutina no se modifica. Llamo nuevamente a la subrutina, pero en SX la subrutina ya va a encontrar otro valor, lo copio en AX, hago el bitwise AND, regreso, pero voy a tener que regresar acá. Ya no acá, obviamente, al segundo call y terminamos el programa. A ver, lo vemos funcionar entonces. Bien, a ver, vamos por partes. Hemos definido dos variables, dato 1, dato 2, vemos dónde están. Ok. Ok, 40, 30, 10. Ahí está, señores. Ese es dato 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, está a nivel de doble. Y luego 8, 7, etcétera, etcétera, al revés. Tendría que estar a continuación. Bien, nos ubicamos al comienzo. Ya me ha resaltado los calls. Bien, antes de llamar entonces a la subrutina, voy a pasarle los parámetros, salvo que la función no requiera ningún parámetro, pero en este caso sí, un solo parámetro. Entonces, fíjense lo que es un paso por valor. En realidad lo que se hace es pasarle una copia de este valor de acá. Bueno, ya, pasarle una copia de este valor. Justamente este valor de acá, lo que el valor de la variable dato 1, se lo voy a dejar en el registro S. Ahí está, señores. Okay, entonces le dejo el argumento en el registro RC. Y ahora ya lo vimos cómo trabaja el call. Ahora vamos a ir al comienzo de la subrutina que está acá. Justamente me dice el call va a continuar en la 40, 15, 79. ¿Se acuerdan nuestras dos instrucciones de la subrutina? Esta es la dirección de retorno, la vamos a encontrar acá en el stack. Después de la ejecución del call le doy F7. Acá está. Se almacenó la dirección de retorno, se actualizó el stack pointer, estamos al comienzo de la subrutina. La subrutina sabe que el programa le ha dejado el parámetro en el registro SX. Entonces, en este caso va a copiarlo en el registro de AX, ahí está. Hace el AND
con esta máscara. ¿Cómo queda este valor después de ese AND? Y nos volvemos 2 meses atrás. ¿Cómo queda este valor después de AND, señores? Este AND. Bitwise, bit a bit. Señores, nos hemos pasado ¿cuántas clases viendo Bitwise? Inclusive han hecho un práctico ustedes. ¿Cuánto es el resultado, señores? 1 hasta el 4 y los otros se quedarían en 0, ¿no es cierto? Obviamente que sí. Donde hay un 1, si tengo un AND, imagínense. Esto no va a cambiar. Y donde hay un 0, bueno, el AND, sí. Basta que haya un 0 en la entrada, la salida va a ser 0. Ok, hemos acerado entonces los 4 dígitos hexadecimales de menor orden. Ese ha sido el trabajo de la función de la subrutina. La subrutina termina su trabajo y deja el resultado como es la norma, la convención de Microsoft. Si es un número entero, porque en flotante es otra cosa, lo tiene que dejar en el registro RAX. ¿Sí? Los enteros se regresan en el registro, bueno, en caso de una multiplicación, RX y RX. Entonces estamos respetando eso. Y entonces terminó su trabajo y ahora tenemos el red. El red lo que hace es recuperar esta dirección de retorno y vamos a volver acá. Ahí está, señores. La subrutina dejó el resultado en el registro A. Bueno, el programa principal toma ese resultado y en este caso, por ejemplo, lo almacena en una variable o continúa el proceso con ese valor. Ahora, supóngase que más adelante yo quiero llamar a la misma subrutina, pero con otros valores. Entonces ya le paso este valor para que haga su trabajo. Entonces ahí está el nuevo valor en el registro C como debe ser. Llamo a la misma subrutina. Copia el valor que le hemos pasado en ese X al registro EAX, hace el AND. Esta vez el resultado 8765000. El red recupera la dirección, regresa y en EAX, ¿sí? El programa principal tiene el resultado. Acá lo tiene. En este caso lo almacena en una variable y acá recupera la dirección de retorno para volver al programa principal. Ok, nuestro primer programa entonces con el paso de un parámetro muy sencillo por valor. ¿Y cómo sería un paso de parámetros por referencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo no van a saber esto, señores? ¿Cuál es la diferencia de un paso de parámetros por valor o por referencia? Que uno pasa un valor y el otro pasa una detección. Exactamente. Vamos a ver el mismo programa, pero con un paso de parámetros por referencia.
Los datos son los mismos. Y acá está, señores, la diferencia. Fíjense que acá no hay corchetes, lo cual significa que lo que yo estoy copiando. Bueno, acá, señores, en este caso yo no estaría respetando. Si ustedes hacen un programa por su cuenta, obviamente, ¿sí? Y no van a usar ninguna librería estándar o algún software estándar, obviamente podrían usar cualquier registro que se le antoje. Por ejemplo, yo acá estoy usando el registro RAX. Si yo voy a hacer un programa por mi cuenta, bueno, puedo hacerlo, ¿no? Bueno, entonces fíjense acá. Este es un paso de parámetro por referencia. ¿Sí? Por referencia. Fíjense la definición en CC++. Ahí este asterisco, ¿no? Ok, ¿qué significa esto? Que lo que yo estoy copiando al registro A no es el valor, sino la dirección de memoria donde va a encontrar el operador. Es un paso de parámetro por referencia. O sea, como usted dijo, voy a pasar una dirección de memoria. ¿Ok? En C, entonces sería de esta forma, máscara, ¿qué cosa? ¿Sí o no? Ahí está, señores, en C. ¿Cómo llamaría yo a la función máscara? Con un paso de parámetro que es dato 1, pero por referencia. Entonces, lo que le estoy pasando es, bueno, y acá lo mismo, voy a llamar a máscara, al regresar, obviamente, el resultado va a estar en RAX, en este caso también. Ahora, la subrutina obviamente ya no es la misma, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué conoce la subrutina? ¿Qué se le ha pasado? No se le ha pasado el valor, no se le ha pasado el dato en sí. Se le ha pasado una dirección de memoria. Entonces la subrutina tiene que ir a buscarse el operando mediante un moderacionamiento indirecto. Como en RAX le hemos pasado la dirección de memoria, va a memoria, esto lo saben, va a memoria donde apunta el contenido RAX, recupera el operando, lo copia en EAX y luego hace igual que antes, un AND, con la misma máscara y regresa. A ver, veamos rápidamente cuál es la diferencia de un paso de parámetro por valor y un paso de parámetro por referencia. Ya, fíjense que yo lo que le voy a pasar al registro de RAX no es el valor, sino esta dirección de memoria. Que justamente la dirección de memoria donde va a encontrar el operador. No le estoy pasando este valor. Antes le habíamos pasado una copia de este valor, ¿sí? Ahora no. Ahora lo que le estoy pasando es esta dirección de memoria. Bien, vamos al comienzo de la subrutina, almacena la dirección de retorno. Ahora fíjense la diferencia en la subrutina. Cuidados, no le voy a sacar acá el paréntesis porque si no esto lo va a considerar como un operando, ¿no es cierto? Bien. Con un modo de direccionamiento indirecto,
voy a memoria a esa dirección, recupero el dato y ahora recién tengo el dato, el operando. Bueno, hago un AND, sí, igual que antes. 1, 2, 3, 4, ven que el resultado es el mismo, 0, 0, 0, 0. Ok, regresamos y con ese valor podemos hacer cualquier cosa que quedó en el registro A. La segunda vez que yo llame, ya va a haber una nueva dirección que ya no es esta de acá, sino es la 14 acá, para recuperar. Vamos. Recupera, en este caso, este valor, como ven. Bueno, hace lo que tiene que hacer y regresa. Bien, entonces hemos visto cómo pasar un parámetro, ¿sí?, sea por valor o sea por referencia. Bueno, si no hay preguntas, finalizamos acá. Señores, acá hay un estudiante que la próxima vez ni idea, no tiene ni apellido ni nombre, está con un punto. Ya, esto no puede ser, señores. ¿Quién es este señor? Ya, sean un poquito más serios, señores. Cuidado esto en el examen. Ok. No se olviden, habrán visto en el Moodle, el próximo miércoles tenemos un práctico de programación número 3 y el día viernes tenemos el primer parcial. ¿Alguna pregunta, dudas? Sí, el miércoles, ¿de qué va a ser el examen práctico? Y para el parcial, ¿qué tiempo va a dar para resolverlo? El examen práctico no entra nada a partir del stack. Okay. Entonces puede ingresar en ese práctico todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Las instrucciones aritméticas, las instrucciones lógicas, las instrucciones de control de flujo de programa, eso sí. Okay. Un arreglo podría ser para ver los modos de direccionamiento, cómo se acceden a los elementos de una red. En este caso, la duración del examen es de 25 minutos, es un práctico. Okay. El examen, en línea de principio, voy a ver la dificultad. Tendría que tener un tiempo de 55 minutos, casi una hora. En el primer parcial tampoco entra el stack, ni obviamente la subrutina. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, señores. Voy a finalizar. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.